¿Se oye? Si no, quito el micrófono. En esta mañana, Dios les bendiga, hermanos. Vamos a proseguir con nuestra predicación de Hechos. Les pido que abran su Biblia en el capítulo 7, Hechos 7. Y vamos a darle lectura de los versículos desde el 45 hasta el 53. Si lo tienen, amén. Bueno, sigan con su vista, yo le voy a dar lectura. Defensa y muerte de Esteban, dice. Voy a darle lectura desde el 42 para que sepamos de lo que se trata. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen el culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien, llevaste el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues allá de Babilonia. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como lo había ordenado Dios, cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. El cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis, no la cumplisteis. Oremos pues, hermanos. Padre Dios Todopoderoso, gracias primeramente por permitirnos estar reunidos en esta tu casa de oración de Bosques del Valle. Gracias por esta libertad que tenemos de venir a adorarte como iglesia, como pueblo. Permite, oh Dios, que todo lo que tienes en esta tarde a través de esta palabra, de esta porción, podamos asimilarla, retenerla y posteriormente ponerla por obra, que es la meta de cada exposición de tu palabra, de tu enseñanza, que la practiquemos, que la vivamos. En esta tarde, permite que tu bendito Espíritu nos dé discernimiento, entendimiento, que seamos usados, instrumentos útiles, y que Él hable a través de tu servidor, Señor. También en esta tarde quiero mandar un saludo muy afectuoso de parte de la Iglesia de Bosques del Valle a todos los hermanos que nos ven a través del internet, y muy en especial a Rosita Preciado, que dijo no poder venir, pero que iba a estar pendiente. Lo malo es que después me regaña. Vaya, un saludo pues para todos, hermanos. Y vamos a iniciar
nuestro tema, que es lo que nos concierne. Esteban, de origen griego, no era judío, como pudiésemos pensar que como era el pueblo escogido, tenía que ser un judío el que presentara este tipo de defensa. Su nombre, Victorioso. ¿Lo subo? Lo subo. Ahí. Qué bien. Alrededor del mundo el Evangelio ha venido enraizándose en lugares preparados por la sangre de mártires. Antes de que una persona dé su vida por el Evangelio, debe de vivir el Evangelio. Una de las maneras de las que Dios prepara a sus siervos es ubicándolos en posiciones insignificantes. Su deseo de servir a Cristo se traduce en la realidad de servir a otros. Esteban fue un administrador eficaz y también un buen mensajero antes de ser mártir. Esteban fue uno de los nombres nombrados para distribuir alimentos en la iglesia primitiva. Desde mucho antes se desató una violenta persecución en contra de los cristianos. Existía ya el ostracismo social, que era la decisión que permitía excluir de la comunidad durante un plazo de entre 10 años o de forma permanente a las personas incómodas para las instituciones. Por lo general, los judíos que aceptaban a Jesús como Mesías los separaban de sus familias. Como resultado, los creyentes, uno del otro, para su sostenimiento, compartían sus casas, alimentos y otros recursos. Era una distinción práctica y necesaria para la iglesia de aquel entonces. A la larga, el número de discípulos fue tan grande que obligó a la organización del servicio pedir a algunos miembros para que no se descuidaran a muchas personas que se habían descuidado. Empezaron las murmuraciones y los nombrados para administrar se eligieron por su integridad, sabiduría y sensibilidad hacia Dios. Esteban, además de ser un buen administrador, también era un predicador eficaz. Cuando en el templo se tuvo que enfrentar a diferentes grupos antagónicos, opositores pues, la lógica de Esteban al responder era convincente y esto se deduce a la defensa que hizo ante el concilio. Presentó un resumen de la historia judía e hizo una aplicación contundente que paralizó a sus oyentes. Durante su defensa, tuvo que tener en cuenta que dictaba su propia sentencia. Su propia sentencia de muerte. Los miembros del Sanedrín no podían permitir que sus motivos malignos se pusieran al descubierto. Lo apedrearon hasta matarlo. Él oraba en favor de ellos. Sus palabras finales muestran cuánto se asemejó a Jesús en poco tiempo. Su muerte tendría un impacto duradero en el joven Saulo de Tarso, quien dejaría de ser perseguidor violento de los cristianos para convertirse en el más grande de los campeones del Evangelio que la Iglesia haya conocido. ¿Qué impacto podríamos causar nosotros viviendo el Evangelio ante los que nos rodean, ante los que nos rechazan? Ya no los que nos persiguen, pero ante esa gente que nos rechaza, nuestra propia familia. En esta tarde vamos a analizar dos argumentos en la defensa de Esteban.
y el primero histórico, y está en una serie de versículos del 45 hasta el 50. Me atreví a ponerlo de esa manera. En el 45 dice: y Josué, quien introdujo el tabernáculo en tierra de los gentiles cuando los conquistaron, hasta los días de David. Ustedes saben que Josué tomó el liderazgo después de Moisés, y él fue el que introdujo a los judíos en la tierra de los gentiles cuando los conquistaron, hasta los días de David. Esto cubre desde el periodo de la conquista aproximadamente desde el año 1400, 1250 antes de Cristo, hasta la época de David, más o menos entre 1011, 974, 971 antes de Cristo. Esto que estamos escuchando es una evidencia del segundo libro de Samuel, número 7, un importante pasaje en el establecimiento de Dios en el reinado de David. Sabemos también que David suplió al primer rey Saúl por mandato de Dios, y que el profeta fue a ver quién era el indicado para esto, y por eso en Samuel vemos que Dios manda que sea David el rey. Por eso dice esto, que esto evidencia el segundo libro de Samuel en el capítulo 7, importante pasaje en el establecimiento de Dios en el reino de David. En el 46, David halló gracia delante de Dios y pidió edificar el tabernáculo para Dios, para el Dios de Jacob o Israel, que posteriormente se le nombra así. Mas Dios dijo al profeta Natán: di a David que él no me edificará casa en la cual yo habite. Porque David, como era un gran guerrero, pues se supone que tenía sangre en las manos de todas las muertes que causaba a través de las guerras, aun cuando era mandado por Dios. Entonces Dios dijo a Natán: ve y dile a David que él no me va a edificar casa. Mas Dios dijo al profeta Natán: di a David que él no me edificará casa en la cual yo habite. Pero Salomón fue el que le edificó casa a Jehová, y comenzó a edificar la casa de Jehová en el 4º año de su reinado sobre Israel, y la terminó en el 11º año. La casa fue acabada con todas sus dependencias y con todo lo necesario. Le edificó pues en 7 años. ¿Y por qué, si no hay lugar o casa en que Dios pueda habitar, Salomón tuvo el privilegio y además luz verde para edificar dicho tabernáculo? Bueno, el hecho de que Salomón edificara un templo para Dios era para que todo el mundo de aquel entonces pudiera acercarse a Dios, judíos y no judíos, gentiles. Dice en el versículo 48, Dios no habita en templos hechos de manos, como dice el profeta en el 49. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis?, dice el Señor, o cuál es el lugar de mi reposo. No hizo mis manos todas estas cosas, pero ya vimos cuál era el fin de Salomón, para que todos pudiesen acercarse a Dios, judíos y no judíos, gentiles, prosélitos, todo tipo de gente. ¿Y esto qué nos implica a nosotros ahora en la actualidad?
Si no hay templo, edificio, ni casa donde pueda habitar Dios, ¿qué podemos decir nosotros? Porque mucha gente nos va a atacar de esa manera. Dios está en todos lugares, Dios es Dios de todos y todos somos hijos de Dios. Bueno, cuando vayamos a evangelizar y que la gente no quiera aceptar el evangelio, debemos prepararnos antes para el rechazo, porque son más los que nos rechazan que los que nos aceptan y con gusto escuchan el mensaje de salvación. ¿Y cómo podremos convencer a la gente si no nos hemos preparado? Entonces, Esteban se preparó y recurrió a la historia. Nosotros en la actualidad nos están preparando y nos están dando a conocer, aparte de la historia de la iglesia, muchos conceptos, convicciones por cual creemos que Jesucristo es el Salvador. Dice que recurramos a la historia, así como lo hizo Esteban, y aquí nos dan clases de historia y de bíblica, sobre todo, para tener la manera de, cuando seamos atacados, defendernos. Porque nosotros estamos seguros y convencidos que Dios no habita en templos o edificios. Entonces, ¿en dónde podría habitar Dios? Si no hay templo, no hay edificio. Ese edificio y ese templo somos nosotros. Dios habita en nuestro corazón, no vive, no, está en todos lados, pero en nuestro corazón habita, que es muy diferente a vivir, porque vivir puede ser de paso, un tiempo en Bosques del Valle, otro tiempo en Zacatecas, quizás en Durango, pero en nuestro corazón habita Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo. Por ahí el motivo que debemos de cuidar nuestro cuerpo, que no debemos de contaminarlo. Cuando nos ofrecen un cigarro, una copa o alguna droga, y hasta son sarcásticos y nos dicen: ¿a poco si te fumas un cigarro vas a perder la salvación? ¿A poco si te tomas una copa Dios no te va a perdonar? Y así nos invitan y nos ponen el pecado atractivo. Sabemos que es pecado porque va contra nuestra salud, inclusive hasta contra nuestra economía. Cuando nos invitan a otras cosas, adulterar, por ejemplo, pues hay desgaste físico y económico. Entonces, he ahí nuestra defensa. Conociendo de la historia, podemos decirles: no, a Dios no le parece bueno eso. Que esto, que el otro, tú di lo que quieras, yo obedezco a Dios. Y tú, al que me invitas, deberías de hacer lo mismo, porque los mandamientos no son nada más para los cristianos. Los mandamientos que mandó Dios es para todo el mundo, cristianos y no cristianos. No nomás somos los cristianos los que queremos y procuramos conocer más para qué Dios nos tiene en esta tierra, en este mundo. No por qué, para qué. No nomás para nosotros son los mandamientos, es para todos. Las leyes de tránsito, ¿a poco nomás es para los que conducen automóviles? Aún para los peatones tenemos que respetar señales, y si las obedecemos nos evitamos prejuicios y consecuencias. Así Dios, sus mandamientos son para todos, que nosotros antes no queríamos reconocerlos, hasta que venimos a Cristo, empezamos a estudiar la palabra de Dios, la Biblia, y vemos y entendemos las consecuencias
y nos convence el Espíritu Santo de pecado. Segundo argumento, lo vemos en los versículos consecuentes, 51 al 53, y es una exhortación que Esteban les hace a todos aquellos que lo querían, que finalmente lo mataron. Dice en el 51, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, resistís siempre al Espíritu Santo, como hicieron vuestros padres, así también hacéis vosotros. En el 51 dice, ustedes hombres, Esteban compara el liderazgo judío y su rebelión con la gente del pasado. Los líderes actuales y la gente del templo que oye el mensaje eran y son rebeldes contra Dios. La exhortación es que cambien esa rebeldía, que no sean como los antepasados de rebeldes y necios y duros de corazón. Esteban alude a la caracterización de Moisés, de los hijos de Israel, duros de corazón. Andaban en el desierto y Dios les proveía de todo lo necesario y hasta de lo que no necesitaban, y siempre se quejaban y duros de corazón. Incircuncisos de corazón. Este modismo hebreo significa infiel, desleal y falto de confianza. Eso eran todos los que acusaban a Esteban de que decía que predicaba el Evangelio, que como querían prohibir que le hablaran de Jesucristo. De todo esto eran esos judíos, esos gentiles, infieles, desleales y faltos de confianza. Y de oídos, el modismo hace referencia a la voluntad para oír y responder a los mensajes divinos. Oían, pero no escuchaban, no querían entender, por eso no podían responder a los mensajeros divinos. Dice después, resisten siempre al Espíritu Santo. Esto de resistir al Espíritu Santo es muy similar a Isaías 63:10. En Isaías 63:9, 11 y 14, el amor y la fidelidad de Dios son iguales, pero la gente reaccionó con infidelidad. ¿Cuántos de nosotros hemos conocido la fidelidad de Dios y nos hacemos infieles? Infieles porque no asistimos a las reuniones, infieles porque no practicamos el cristianismo. No que no pequemos, porque nadie va a dejar de pecar, estamos en un proceso, pero no debemos dejarnos llevar por todo eso, que seamos fieles con nuestra asistencia a las reuniones, sábados, domingos, los días que nos invitan a venir a hacer aseo, fieles con nuestras ofrendas y diezmos, fieles a la lectura de su palabra, al estudio, fieles a hablarle a todos aquellos necesitados de la palabra de Dios, que estamos rodeados de tanta gente con necesidad, desesperanzados por el desconocimiento de la palabra, unos en verdad por ignorancia y otros porque definitivamente no quieren. Dice el 52, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Ellos mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo. El justo, todos sabemos quién es el justo. Se usa como un título para Jesús. Isaías 63:9, del cual ahora vosotros os hicisteis entregadores y asesinos. Tremendo todo esto que les dice Esteban, ¿verdad?
Ellos mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo, del cual ahora vosotros hicisteis entregadores y asesinos. ¿A cuántos profetas no persiguieron? Algunos los mataron, otros tuvieron que huir, otros desaparecer como Elías. A Isaías, Manasés lo mató, lo mandó matar. Hay un profeta Urías, no el capitán del ejército de David, pero hay un profeta Urías que también fue perseguido. Y así tendríamos una lista larguísima de mencionar nombres de profetas perseguidos y muertos. En el 53 les dice: vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y sin embargo no la obedecisteis. Esteban y posteriormente Santiago afirman: sean hacedores de la palabra y no solamente oidores, siguiendo a Cristo. Cristo mismo les decía en algunas ocasiones: ustedes me siguen porque les doy de comer, pero no escuchan, oyen, pero no escuchan. En Isaías hay alguna referencia también, así que ustedes me oyen de oídos, pero su corazón y su pensamiento está lejos, está en otro lado. Y así nos pasa a nosotros a veces. Estamos en las reuniones, pero son tantas las preocupaciones, los problemas, la economía, enfermedades, falta de trabajo, que estamos oyendo lo que se enseña en la escuela dominical o en las predicaciones, pero nuestro pensar está en qué haremos mañana, qué comeremos. Bueno, pues esta exhortación también tiene una aplicación para nosotros, y que no necesariamente tenemos que citar textos para exhortarnos. Lo que acabamos de leer y analizar nos basta para imitar a Esteban. Aunque sabemos que nuestro ejemplo a imitar es por excelencia nuestro Señor Jesucristo. Pero personajes como Esteban son dignos de imitar. Esteban en realidad no se defendió. En lugar de ello, tomó la ofensiva. Cuando les declara todo esto de incircuncisos y duros de corazón y de servicio, él toma la iniciativa de ofender en lugar de protegerse defendiéndose por la palabra. Dice que en lugar de ello tomó la ofensiva, aferrándose a la oportunidad para resumir sus enseñanzas acerca de Jesús. ¿Cuántos nos van a atacar? ¿Y cómo vamos a defender? Recurriendo a la historia. Todo lo que aquí nos enseñan, la manera de que Cristo vivió. Todo el mundo sabe que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, pero no saben todo lo que vivió Jesucristo desde su nacimiento, perseguido. Lo querían matar de recién nacido para evitar que estuviera el rey de los judíos, y no nomás de los judíos, rey de todo el mundo. Esteban acusó a los líderes religiosos y a los del Sanedrín por fallar en obedecer las leyes de Dios, las leyes que ellos con orgullo manifestaban seguir meticulosamente. Pero mentira, Jesucristo les dijo: sepulcros blanqueados, hacen una cosa y dejan de hacer otra. Y según ellos, manifestaban seguir meticulosamente, pero no lo obedecían. Esta fue la misma acusación que Jesús elevó contra ellos. Todo lo que Esteban les dice a los judíos, ya Jesucristo se los había dicho. Pero Esteban, como había que recurrir a la historia para defenderse y asimismo hacerles ver todo lo mal
que estaban y presumiendo de que eran conocedores de la ley, pero no la practicaban tal cual. ¿Creemos o creen ustedes que la vida de Esteban causó algún impacto en los oyentes, en los judíos, en toda esa gente que lo escuchaba predicar? Podríamos pensar nosotros que murió y que ahí quedó todo, no pasó nada, murió Esteban, pero en Apocalipsis 14:13 dice: bienaventurados los que hacen obras que aún después de muertos seguirán. No dice precisamente estas palabras, pero a veces tenemos que parafrasear para darnos a entender un poco mejor. Bienaventurados los que hacen obras que aún después de muertos perseveran. Y también podremos pensar, gracias a Dios por la muerte, por la vida y muerte de Esteban. ¿Por qué alegrarnos con su muerte? Ahora verán, la muerte de Esteban no fue en vano. A continuación veremos algunos de los hechos que se deben a la persecución iniciada con el martirio de Esteban. Al matar a Esteban, algunos cristianos por miedo, u otros convencidos de cuál era su papel siendo ya llamados al cristianismo, se esparcieron por todo el mundo de aquella actualidad, donde Jesús les dice que cuando recibiesen al Espíritu Santo tendrían poder y serían testigos de Jesús en Judea, en Samaria y hasta el fin del mundo. Bien, si quieren anoten, porque esto es importante e interesante, además que la próxima materia se va a tratar de hechos. Dice: viaje evangelístico de Felipe, Hechos 8, 4 al 40. Para hacerles un poquito de recordatorio, Felipe fue trasladado por el Espíritu Santo, se encontró con un carruaje donde iba un eunuco, servidor de la reina de quién sabe dónde, y lo evangelizó, al grado de que el eunuco dijo: ¿dónde hay agua para bautizarme? Ahí hay, ¿qué impide que me bautice? Y lo hizo. La conversión de Saulo, Hechos 9, 1, 30. La conversión de Saulo, ¿cómo podíamos nombrarla o darle nombre? Conversión genuina, auténtica. Fue tal el impacto de la muerte de Esteban, cuando a Saulo le arrojaron la ropa y él consintió en que lo mataran. ¿Qué tan impactante sería el hecho de la muerte de Esteban? Y si les nombré que si diríamos genuino, o de qué manera nombrarle a la conversión de Pablo, diría que fue íntegra, una conversión íntegra. Y sabemos que la conversión, acabamos de pasar un examen, nos dice que es cambio de dirección, 60 grados, cambio de vida, cambio de mentalidad, cambio de carácter, como lo fue Pedro también en su tiempo, cuando lo conocimos en las primeras veces que leemos de Pedro, y después convertido ya auténtico cristiano. Qué cambio, ¿no? Pues Pablo, aparte de ese cambio de vida, cambio de dirección, cambio de carácter, cambio de mente, cambió hasta de nombre. Ya no se le llamó Saulo de Tarso, ahora es Pablo,
hasta de nombre cambió. ¿Qué tanta sería su conversión? El viaje misionero de Pedro en Hechos 9, del 9 al 19. Formación de la iglesia de Antioquía y Siria, donde por primera vez a los seguidores de Cristo se les llamó cristianos en Antioquía. Y así podríamos mencionar tantas cosas que impactó la muerte de Esteban, y nos damos cuenta y caemos en la convicción de que su muerte no fue en vano. Gracias a esa esparción de los cristianos, llegó el Evangelio a nosotros. Hubo gente importante que tradujo toda la Biblia al español para que nosotros la entendiésemos y la pudiésemos aplicar a nuestra vida, estudiarla y sobre todo practicarla. En fin, que fue un impacto relevante, trascendente, importante para nosotros ahora, que si no hubiera sido eso, tal vez no se hubiera esparcido la iglesia. No sabemos los planes de Dios de qué manera. Los planes de Dios sí son que llegase a nosotros, cueste lo que cueste, a pesar de los pesares. Y en este caso fue la muerte de Esteban y de muchos otros mártires. Pero en esta ocasión estamos tratando el tema de Esteban, todo lo que vivió y lo que fue Esteban. Además, Esteban no era judío, era de origen griego, algo más todavía a favor de Esteban, de admirarlo, no siendo de los escogidos del pueblo de Dios. Hizo todo lo que hizo, se esforzó. Dice que la vida como una proposición, la vida de Esteban es un desafío continuo a todos los cristianos. Como fue el primero en morir por la fe, su sacrificio motiva preguntas. ¿Cuántos riesgos corremos al seguir a Jesús? ¿Estaríamos dispuestos a morir por Él? ¿Queremos en verdad vivir para Cristo? Cuando testificamos de Jesús, no necesitamos estar a la defensiva, sino simplemente debemos de manifestar nuestra fe. Es nuestra manera de ofender, no con ofensas de blasfemia, sino con la convicción de nuestra fe. Manifestar nuestra fe es una forma contundente para todo el que no quiera creer. Dice que antes de morir por el Evangelio, debemos de vivir el Evangelio. ¿Cómo podemos morir por algo que no hemos vivido? Nacemos, crecemos y morimos. Pues en el Evangelio aprendemos, crecemos, vivimos el Evangelio y así podremos morir por el Evangelio. Bien, hermanos, pues ¿qué puedo decirles más de Esteban? Un diácono, un personaje digno de imitar. Ya vimos que Dios usa una de las maneras de las que Dios prepara a sus siervos es ubicándolos en posiciones insignificantes. Su deseo de servir a Cristo se traduce en la realidad de servir a otros. Esteban fue un administrador eficaz y también un buen mensajero antes de ser mártir. Vivió el Evangelio antes de morir por el Evangelio. Bien, hermanos, hemos concluido con los dos argumentos en la defensa de Esteban.
en contra de los religiosos y del concilio. Y el primero fue histórico. Todo eso ya lo hemos aprendido en materias, en predicaciones que nuestros pastores nos han dado. El tabernáculo, que tuvo que existir el tabernáculo para que la gente viniese a adorar a Dios, no porque precisamente habitara ahí Dios. Dios habita en nuestro corazón. Josué, que fue el líder, un gran guerrero que llevó a los judíos a la tierra prometida. David, ¿qué se puede decir de David? Un hombre conforme al corazón de Dios, a pesar de todas sus fallas y errores, se arrepentía genuinamente y no volvía a caer en ese pecado, tal vez caía en otros. Salomón, que con toda su sabiduría, Dios le permitió hacer el tabernáculo. Si Dios no lo hubiera permitido, en vano sería el tabernáculo, pero Dios dijo, Salomón me hará el tabernáculo. Los exhorta y nos exhorta a nosotros a decirlo, que Dios no requiere de templos con manos, hechos con manos. Dios lo hizo todo, que eran necios de cabeza dura y corazón incircunciso, y resistían al Espíritu. Persiguieron a los profetas y los mataron. Recibieron la ley y no la obedecieron. ¿Cuántos de nosotros ya hemos recibido la ley? Que nosotros no somos salvos por la ley. Posiblemente tal vez seamos juzgados por la ley, porque la ley nos ha enseñado en dónde estamos mal, cuál es nuestro pecado. Y no debemos de obedecerla. Jesús obedeció la ley, por eso fue sin pecado. Se hizo pecador por nosotros. ¿Sí? Nada más, qué cosa tan maravillosa, ¿no? No somos necios de cabeza dura a veces, de servicio, que nos dicen, hay que venir, hay que estudiar, pues sí, pero no. Pues sí, pero no. Incircuncisos, resistimos al Espíritu. ¿Cuántos podríamos ya estar bautizados con el Espíritu Santo? Que es un mandamiento de Dios. Primero bautizo en agua y después bautizados en el Espíritu. Y esto no quiere decir que no tengamos poder siendo cristianos, pero si recibimos al Espíritu, imagínense cuántas cosas no podremos hacer. Jesús mismo dijo, mayores cosas harán ustedes. Entonces, la invitación es sencilla, imitemos a Esteban. Ya dijimos que nuestro ejemplo maravilloso y por excelencia es nuestro Señor Jesucristo, pero muchos personajes imitaron a Jesús. Pablo mismo dice en alguna acción, sean imitadores de mí como yo lo soy de Jesucristo. Entonces, la exhortación se encierra en eso. Obedezcamos la ley. La palabra dice, guardemos. Pero a lo mejor como nuestro español es diferente al lenguaje original, pues nosotros a lo mejor la vamos a guardar. La palabra de Dios la tenemos guardada ahí en el cajón de nuestro ropero. Bueno, los que tienen ropero. Sino que hay que obedecerla. Dios no nos pide algo que no podamos hacer. Dios donde nos manda a hacer algo porque conoce nuestras habilidades, nuestras cualidades, nuestros dones, hasta dónde somos capaces de hacer y no hacer. Todo es cuestión de decisión personal. Decídanse. Y si quieren saber más de la historia, de hechos, de los personajes, no se pierdan el tema, la materia que empieza de hoy en 8, les va a abrir más el panorama y van a conocer tantas cosas tan bonitas, tan importantes y que nos va a servir para poder ofender a nuestros rechazadores. ¿Por qué no se ponen de pie y oramos, hermanos? Porque si no se me van a dormir.
¿Qué podíamos orar pidiéndole al Señor? Bueno, pues usted pídale lo que quiera, que Dios lo complace en todo. Y lo complace por su palabra, porque lo que pidamos, no por lo que hagamos. Recuerden que todo lo creado, todo lo existente, fue hecho por la palabra de Dios. Así que ustedes pidan lo que quieran. Yo, como sugerencia, les pediría eso, que nos consagremos, que seamos más fieles, que cumplamos, que obedezcamos la ley. La conocemos y Dios no nos pide nada que no podamos. Padre, Dios Todopoderoso, nuevamente te damos gracias por tu palabra exquisita, importante, exhortante, edificante y además consoladora tu palabra, Dios, porque después de todo lo que Esteban vivió, tenemos la certeza y la seguridad que dice ahí en la Biblia que Esteban durmió y sus palabras ofendían más a los que lo apedrearon, porque él pedía en oración: Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Y veía tus maravillas y veía a Jesús a la diestra de Dios. Todo eso queremos para nosotros: cumplir, obedecer el Evangelio y morir por el Evangelio, para que tengamos ese galardón que nos está esperando, que estemos ante tu presencia, que vivamos una vida eterna como la has prometido, Señor, sin prejuicios, sin dolencias, sin egoísmos, sin nada de lo vano de la vida que ahora vivimos. Perdónanos, Señor, si al exponer tu palabra no somos lo suficiente loables para decirla. Pero, Señor, tú conoces nuestro corazón y sabes que no hablamos palabras de nosotros. Hablamos lo que tu palabra nos ha indicado que hablemos. Gracias por usarnos, Dios. Gracias. Ayúdanos a permanecer y poder alcanzar ese galardón, llegar a la meta que nos hemos trazado, no nomás en lo espiritual, Señor, en las metas que nos hemos trazado en lo secular, Dios, porque también tenemos metas como seres humanos, que la prioridad es la meta espiritual, Señor. Ayúdanos, bendito Espíritu, manifiéstate en gran manera en todas las áreas de nuestra vida. Llénanos de ti, Señor. Haznos siervos fieles, consagrados, que podamos tener siempre a flor de labios una palabra de defensa contra nuestros perseguidores y una ofensa contra los incrédulos. Todo esto te lo rogamos en el precioso nombre que es sobre todo nombre, en el cual todo hombre doblará su rodilla, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria y honra por siempre y para siempre. Amén.